Hola, hola y bienvenidos nuevamente a Evolución de la Estrategia, esta sección en la que estamos viendo el desarrollo del noble juego a través de los siglos, desde los maestros primitivos hasta llegar al gran Magnus Carlsen, el campeón actual. Y el día de hoy nos corresponde ver la figura del maestro francés del siglo XVIII, el gran Philidor. Y como ya lo he explicado en otros momentos, en esta sección no nos interesa los aspectos anecdóticos y biográficos, sino cómo jugaban y cuáles fueron los aportes de estos maestros. Entonces, si eso les interesa, por favor dejarlo en los comentarios y posiblemente en el futuro realice biografías y trate ese tipo de temas. Aquí nos vamos a enfocar directamente en el juego. ¿Cuál fue el aporte de Philidor? Philidor anticipa lo que luego conoceremos como el juego posicional, en contraste al juego que venía desarrollándose en la escuela italiana más de carácter táctico, que evidentemente fue demasiado importante, pero Philidor empieza sobre todo a darle relevancia a los peones, a tal punto en el cual conocemos la famosísima frase memorable: los peones son el alma del ajedrez. Es decir, ya se empieza a entender las estructuras de peones y en el caso particular de Philidor le daba mucha importancia a la cadena de peones. Esto indudablemente fue un gran avance, aunque luego vendría otra vez, no por moda, sino como algo natural, un regreso al juego táctico, al juego vistoso, al juego de grandes sacrificios, que luego conoceríamos como el periodo romántico. Pero bueno, eso lo trataremos en su debido momento. Vamos a ver entonces esta partida de Philidor. Desafortunadamente de Philidor no se tienen partidas de su época más gloriosa, sino de la época final de su vida, pero esta partida en particular es bastante interesante porque la jugó a la ciega. Vamos a ver cómo jugaba Philidor. Philidor va con negras. El conde de Brul va, este rival de turno, con blancas, juega E4, Philidor juega E5, alfil C4, C6, dama E2 y D6. Esta estructura que conocemos bastante bien de la defensa Philidor, que personalmente, eso lo digo a título personal, eh, poco me gusta tener que jugar con mis piezas tan inactivas, pero hay muchos jugadores a los cuales estas líneas con muy poca movilidad de las piezas les parece muy interesante. Y es precisamente el caso de Philidor, que Philidor tiene paciencia, digámoslo así. Él juega más a sostener la cadena de peones, a movilizar las piezas gradualmente y poco a poco mejorar la posición más en un orden estratégico que táctico. Se jugó C3, F5. Philidor consideraba que la jugada de F5 daba ventaja a las negras, lo cual actualmente se sobreentiende que no es así. En este caso particular, por esta línea que han escogido las blancas es distinto, pero cuando hay un caballo en C3, F5 es demasiado debilitante para esta diagonal y para el rey, de tal modo que no es lo más recomendable. Se jugó D3, caballo F6, E por F5, alfil por F5, D4, y es aquí donde vemos el tipo de juego de Philidor. Es decir, cerrar el juego poco a poco, ganar algo de posición, llevar sus piezas gradualmente a mejores casillas y principalmente, y esa es la parte más importante, el sostener las cadenas de peones, como la que estamos observando en este momento. Vino alfil de 6, una jugada bastante natural, caballo de 2, caballo b de 7, h3, h6, dama e7, f4, y aquí podemos también decir que la jugada h5 es bastante interesante porque impide la expansión en el flanco de rey que pretenden realizar las blancas con la jugada G4. Entonces ahora son las blancas las que empiezan a quedar bastante asfixiadas en esta posición. Vemos que esta cadena es bastante fuerte y que la jugada C4, que es una jugada natural a realizarse en esta posición, de todas maneras no va a conducir a algún tipo de ventaja porque el peón de D5 se sostiene bastante bien y el peón D4 termina siendo una de las principales ventajas de las negras porque es un peón pasado protegido muy fuerte. Vino C4, A6, peón por peón, dama F2,
enroque corto, caballo 2, B5, enroque corto también, y vemos cómo lo que decía con mucha paciencia ha ido mejorando y ahora va a entrar por la casilla C4 y a instalarse en una casilla extremadamente fuerte. Debemos considerar que esta partida fue jugada a la ciega, es decir, Philidor estaba jugando sin ver el tablero, lo cual le daba cierta ventaja a su rival. Eh, un poquito de la parte anecdótica, Philidor llegó a jugar hasta contra 3 personas al mismo tiempo a la ciega, lo que en su momento era una verdadera proeza. Se jugó G6, torre C1, caballo por, peón por, y vemos cómo la posición de las negras es extremadamente sólida, es decir, las blancas prácticamente no tienen manera de ganar algo de espacio, de salirse de la asfixia en la que están y tratar de crear algo de ataque. Las piezas están bastante mal. Vino este jaque y a Filidor también le gustaba mucho la simplificación porque se consideraba un gran finalista. De hecho, en su libro, el famoso libro El Análisis, él nos enseña algunos finales que hasta el sol de hoy nos sirve mucho de su información y otros aspectos han tenido que rectificarse porque no todo lo que él registró en su libro fue totalmente correcto. Sin embargo, fue uno de los libros mejor realizados para la época y en general en la historia del ajedrez. Bueno, vino el cambio de damas y eh, lo natural, sacar la torre a una columna semiabierta para atacar el peón. Este cambio y este cambio. Y aquí pensaríamos que Filidor se descuidó al permitir la jugada torre a 1 atacando el alfil y atacando el peón que está detrás del alfil, pero no es así, es un sacrificio temporal en el cual precisamente después de esta jugada las negras recuperan y aquí precisamente también vamos a ver una de las jugadas más bonitas de la partida. No es una partida que nos va a llamar mucho la atención como la de Greco o las de Greco que vimos en el capítulo anterior, pero aquí ya empezamos a ver sobre todo esta jugada es digna de admirar porque no tiene nada que envidiar a las jugadas de demolición de la estructura de peones realizadas por los maestros modernos. De hecho, en este punto recomiendo mucho leer la enciclopedia de Gary Kasparov, La pasión del ajedrez, en la cual, en el tomo de estrategia avanzada, da varios ejemplos de este tipo de jugadas que terminan precisamente minando y destruyendo estructuras completamente sanas para que después estos peones puedan ser atacados con facilidad. Y es lo que vamos a ver precisamente aquí. Después de este cambio, vino esta jugada muy interesante, jaque, y los 2 peones pasados van a ser suficientes para que Filidor gane esta partida. Y vamos a ver técnicamente cómo lo hace. Obviamente también debe ser cuidadoso con el avance del peón pasado de las blancas, pero con la jugada torre de 3 más el rey que regresa por F7 es más que suficiente, porque son 2 peones pasados ligados. Y vino F3 y las blancas se rindieron. Viene la sencilla jugada torre de 1 mate. Si intenta entrar aquí simplemente viene el jaque. Igual viene jaque en D1 y el peón está coronando y las blancas se quedaron sin espacio con la torre en este flanco y no tienen forma de venir a impedir el plan que acabo de mencionar. Muy bien, esta ha sido una pequeña muestra del juego de Filidor. No es completamente el juego posicional que vamos a ver después, pero es una introducción, digámoslo así, un gran avance para el juego que se viene realizando con los maestros italianos que estaban enfocados más en la táctica, en la movilidad de las piezas y que las piezas puedan atacar rápidamente, en los sacrificios. Y en cambio, Philidor viene y nos da estas lecciones posicionales y viene a darle también la importancia que conocemos ahora sobre las estructuras de peones, es decir, el peón como un elemento fundamental de la estrategia ajedrecística. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme y ya nos vemos. Chao, chao.